Amados hermanos, vamos después de estos saludos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Así es que vamos a abrir un libro que no es muy predicado, pero que tiene también valiosas enseñanzas, como es el libro de Gálatas, capítulo 5. Voy a leer allí un par de versículos en el nombre del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 18, y le damos lectura en el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos del audio, de las transmisiones. Ellos en los momentos previos tienen que moverse muy rápidamente, se desconectan bastante para poder llevar estas transmisiones, así es que Dios les bendiga. Desde acá no les alcanzo a ver, pero por ahí están trabajando como hormiguitas para que todo salga bien. Dios bendiga a nuestros hermanos. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18, doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La Escritura dice de la siguiente manera: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esa es la palabra de Dios en esta tarde. El mensaje lo he titulado Caminando hacia la santidad. Quiero recordar que el término santidad está envuelto, por así decirlo, en dos conceptos intrínsecos. No se pueden separar. Si se separan, no existe la santidad enseñada en las Escrituras. Y esto lo repito porque lo escucho las definiciones en otros lugares y siento la equivocación. Por lo tanto, tengo que repetirlo esto. La santidad bíblica está sujeta a dos conceptos que no se pueden separar. Esto es separación y consagración. Santidad no es sencillamente separarse, porque no es la santidad que demanda la Escritura. Tampoco es santidad solo consagrarse, porque no es esa la santidad que demanda la Escritura. La Escritura nos presenta la santidad bajo estos dos conceptos: separación y consagración. Es decir, cuando Dios nos llama a la santidad, nos está llamando a separarnos del mundo, pero intrínsecamente, fuertemente enlazado el otro compromiso: consagrarse a Dios. No solo separarse del mundo y sus prácticas y sus hábitos, sino que tiene que ir allí inmediatamente enlazado la consagración. Entonces se da el cuerpo de la santidad. Cuando yo me separo del mundo y sus malos hábitos y me consagro para servir a Dios, entonces soy una persona santa. Así es que desde ese punto de vista estoy pensando en la santidad en este momento. Y quisiera hacer una consulta, porque es también mi propia experiencia, la experiencia sin duda de muchos y de todos los creyentes. Y la pregunta que tengo aquí yo en mi bosquejo es: ¿ha tratado usted alguna vez de dominar un mal hábito? ¿Ha tratado alguna vez dominar un mal hábito? ¿Un mal sentimiento?
malas actitudes, ha tratado de controlarlas alguna vez? Yo parto con esta pregunta porque es también mi propia experiencia. Todos luchamos con algún mal hábito e intentamos controlarlo. Uno toma la determinación de dejar ese mal hábito y le da a la fuerza de la voluntad propia hasta la última vuelta. Mueve la manilla de la fuerza de voluntad y la gira y la gira y la gira y la gira hasta que ya no da más, hasta la última vuelta, a su fuerza de voluntad. Y de pronto piensa que, y siente que ha vencido. Pero de repente, otra vez está ahí. Otra vez aparece ese mal sentimiento, otra vez aparece esa tentación del mal hábito. Uno creyó que lo derrotó, que lo venció, pero de pronto otra vez ahí. Ahí está. Pablo dijo, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas experiencias que vivimos personalmente cada uno de nosotros, yo estoy pensando y mirando a ustedes y pensando los que están detrás de cámara, cada uno tiene sus propias batallas, sus propias luchas constantes y permanentemente allí. Y precisamente cuando pasamos por esta experiencia, amados hermanos, en que nos damos cuenta que nuestra fuerza de voluntad, a pesar de que ha sido acelerada a fondo, a pesar de eso, y nos damos cuenta que volvemos otra vez a lo mismo, esto nos indica de la brecha que existe, hermano, entre lo que realmente somos y lo que deberíamos ser. Hay una brecha entre esas dos cosas. Lo que somos y lo que deberíamos ser. Pablo, el apóstol, aquí en estos pasajes bíblicos trata de darnos algunos consejos prácticos para superar esa brecha y alcanzar eso tan anhelado que es la santidad. Y yo voy a rescatar de los consejos de Pablo aquí solo 3 cositas prácticas para alcanzar aquello tan anhelado como es la santidad de mi vida. Lo primero es aceptar la realidad, hermano querido, de la existencia del individuo bueno y el individuo malo que está en usted, que está en mí.
No podemos tener victorias sobre lo malo en nosotros si no aceptamos esa realidad. Dentro de cada uno de nosotros hay un individuo bueno y hay un individuo malo. A esto el apóstol Pablo llama la batalla entre la carne y el espíritu. El término espíritu aquí está en mayúscula y por lo tanto se refiere al Espíritu de Dios. Este mensaje y este consejo de Pablo no es a la gente de afuera del mundo. Pablo está hablando a la iglesia que está en Galacia. Es decir, a creyentes, hombres y mujeres que han tenido el privilegio de conocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Por lo tanto, está hablando a la gente que es cristiana, a la gente que ha nacido de nuevo. Así es que el apóstol Pablo, lo primero que nos indica aquí, digo, pues, dice él, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Así es que lo que Pablo está diciendo aquí, que hay una batalla constante, permanente y absolutamente real entre lo que son los deseos de mi carne y lo que es el deseo del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Tal vez esto no les sirva mucho, pero de todas maneras para los que les gusta incursionar un poquito más profundo. Personalmente, leyendo a uno de los grandes expositores bíblicos conocido, su nombre es Matthew Henry. Y no es la primera vez que estoy en desacuerdo con Matthew Henry. Y de pronto digo yo, me sorprende que hombres de tanto nivel cometan errores tan garrafales. Y Matthew Henry dice que aquí el espíritu se refiere al espíritu del hombre. Yo le explicaba hoy a un hermano que es imposible que este espíritu que se menciona aquí, y si mi hermano me vuelve al versículo 16, está en mayúscula. Principio básico de la teología es que cuando la palabra espíritu está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Por lo tanto, no existe una lucha entre la carne y el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre también está corrompido. Cuando el hombre pecó en el Edén, la corrupción del hombre abarcó a todo el hombre. Lo que es su carne y también su personal espíritu. Por lo tanto, no podría existir una lucha entre la carne y el espíritu del hombre, porque ambas cosas son corruptas. Pero sí existirá lucha entre los deseos de la carne, los deseos de este cuerpo y la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque desde el momento que creímos, el Espíritu Santo está en nosotros. Y ahí comienza entonces la guerra, ahí comienza esta batalla permanente entre los deseos de esta carne y los deseos del Espíritu de Dios con nosotros. Es una batalla real. No es solo teología, no es solo teoría. Es una experiencia de todos nosotros. Todos nosotros tenemos luchas con alguna de las debilidades de la carne. Fíjese que Pablo dice que las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades. Mire cómo va saliendo de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, cómo va saliendo de eso, para ir llegando a esas áreas en que nosotros no las consideramos efectos de la carne. Pero fíjese usted cómo va avanzando.
Los deseos de la carne, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Cuando hablamos de herejías estamos hablando de esas cosas que son pensamientos corruptos acerca de Dios. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así es que el Espíritu de Dios que habita en nosotros está en una guerra constante y permanente con esos deseos de la carne. Y lo que es, no sé si curioso, no sé si decir peor, pero esta lucha, hermanos, mire lo que voy a decir, ojalá que no sea una herejía. Esta lucha está permitida por Dios. Dios puede terminar de un santiamén esta lucha entre el Espíritu de Dios y los deseos de la carne de nosotros, sin embargo no lo hace. Permite que esa lucha esté allí, constante y permanente. Es muy probable, como lo vamos a ver ahí, es porque al final Dios quiere a nosotros hacernos sentir el sabor de la victoria. Que Dios nos bendiga. Oiga, hermano querido, si no existiera el negro no podríamos apreciar el blanco. O al revés, si no existiera el blanco no podríamos rechazar al negro. No estoy, algunos se rieron, no me estoy refiriendo a seres humanos, ¿eh? No me estoy refiriendo a personas, me estoy refiriendo a colores nomás. De tal manera que si no hay lucha, si no hay guerra, no logramos apreciar la victoria. Así es que esta lucha es una lucha constante, permanente, real en nosotros, permitida por Dios. Segundo consejo del apóstol. La santidad es un camino de cooperación entre usted y Dios. Aquí dice Pablo lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? El apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Estoy diciendo aquí que el camino de la santidad, al final de cuentas, yo lo dije hace mucho tiempo atrás y lo vuelvo a repetir, al final de cuentas, en la santidad nosotros tenemos mucho que ver. Como quisiéramos en realidad, para hacernos más fácil el camino, que la santidad fuera una crisis espiritual en una noche, en un culto hermoso en que viene el Espíritu Santo y desarma todo y nos comienza a hacer vivir en santidad sin que haya en nosotros ningún esfuerzo, pero no es así. En el camino de la santidad, amados hermanos, nosotros tenemos mucho que ver. En el camino de la santidad, nosotros tenemos mucha responsabilidad. Por eso es que el apóstol Pablo hace resaltar esta responsabilidad humana. Es un deber nuestro, lo que nosotros podemos hacer, lo he dicho en otras ocasiones, lo otro, lo grande, lo inmenso, lo imposible, eso lo hace Dios. Pero Dios demanda de nosotros algo, y aquí Pablo dice que lo que nosotros tenemos que hacer es no satisfacer los deseos de la carne. Estoy hablando de cómo alcanzar este camino hacia la santidad. Y he dicho el primer punto. Uno, acepte la realidad
que en usted hay un individuo bueno y un individuo malo. Lo segundo es que la santidad se consigue con la cooperación suya con Dios. Es un camino de cooperación entre usted y Dios. Y lo que a nosotros nos corresponde es no satisfacer los deseos de la carne. Es nuestra responsabilidad. Cuando nos ataque un sentimiento de celo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No satisfacer ese sentimiento de celo. No lo satisfaga. Cuando le venga un sentimiento de envidia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No satisfacer ese sentimiento de envidia. Cuando quiera venir a nosotros un sentimiento de pleito, lo que nosotros tenemos que hacer es no satisfacer ese deseo de pleito. Es nuestra responsabilidad no satisfacer los deseos de la carne. Cuando nosotros hagamos nuestra parte, entonces Dios hará la suya. Yo citaba al apóstol Pablo escribiendo a los romanos hace un rato en el capítulo 7, versículos 24 y 25, el apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él exclama: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esta expresión del apóstol Pablo es la expresión final después de un análisis que hace Pablo de esta gran verdad que yo les he estado compartiendo en esta noche, en que existe esta lucha constante y permanente en nosotros entre el bien y el mal. Lo que no quiero hacer, dice Pablo en ese análisis, es precisamente lo que hago. Y encuentro este misterio, dice él, este fenómeno en mí. Encuentro este misterio en mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces, frente a este análisis que hace el apóstol Pablo de esta lucha que tenemos constante y permanente, en que no queremos hacer el mal, pero lo hacemos. No queremos satisfacer los deseos de la carne, pero lo hacemos. Yo me pregunto, y si la pregunta la hago a personas normales, y le pregunto: ¿a usted le gustaría ser envidioso? Seguramente usted me respondería que no. Nadie quiere esos sentimientos negativos en su vida. ¿Usted quiere ser una persona celosa? Estoy nombrando sentimientos que destruyen, que amargan la existencia. ¿Quiere usted estar en enemistad con los demás? Son sentimientos negativos. Todos esos sentimientos quitan la paz. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: lo que no quiero, eso hago. Y tengo esta lucha en mí. Pero al final él expresa, cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Finalmente él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Cuando nosotros, cuando usted, cuando yo, cuando hacemos nuestra parte de no satisfacer los deseos de la carne, Dios hace el resto. Cuando le venga ese sentimiento de celo y usted lo frene y usted lo reprenda y usted lo aleje de su corazón, entonces el Espíritu de Dios que está en usted viene y le da la victoria sobre ese espíritu de celo. Cuando le venga el espíritu de envidia y quiera tomar posesión de sus pensamientos y usted lo rechaza en el nombre de Jesucristo y no lo quiere en su corazón y lo reprende y lo echa afuera y no le da espacio, entonces viene el Espíritu de Dios y le da la victoria sobre ese espíritu. El Señor reprenda estas potestades inmundas de nuestras vidas y nuestros corazones, que solo roban la paz y la tranquilidad del hombre. Pero el camino a la santidad es un camino de cooperación entre el hombre y Dios.
Tercera cosa. Y último. Haga usted los moldes hacia la santidad y permita que Dios los llene. Haga usted los moldes hacia la santidad y permita que Dios los llene. Pablo dice, andad en el Espíritu. Este andar, a lo menos aquí, pero en muchas partes también de la Biblia, nos indica que es nuestra forma de vida. Andar significa vivir, actuar, proceder. Conforme, dice Pablo aquí, al Espíritu de Dios. Vivamos, andemos, respiremos, desarrollemos nuestra vida cotidiana en el Espíritu, conforme al Espíritu de Dios. Y yo pongo aquí hacer moldes. Los que son, ¿cómo se llaman estos? Albañiles o los que trabajan, o la gran mayoría de nosotros conocemos de la construcción. Y cuando se va a hacer un radiel, un cimiento sobre cimiento, lo primero que le piden a uno los maestros es, hay que comprar tablas para hacer los moldes. Entonces, uno le compra las tablas y el maestro comienza a hacer el molde. ¿Cuál es el objetivo del molde? El objetivo del molde es porque allí se va a echar líquido percático, no. Se va a echar, ¿cierto? Cemento líquido. Ya sea con carretilla, ya sea con camiones de esos especiales que hay, etcétera. Pero el molde se hace con ese objetivo. Ahí va a ir líquido, cemento líquido que de no tener molde se desparrama y no sirve para nada. Pero al tener el molde va a llegar el momento en que va a cumplir su objetivo porque va a endurecer después. Y después se van a quitar las tablas, se va a quitar el molde, pero ya el trabajo quedó perfecto. Entonces yo digo, haga usted los moldes. Ejemplo. El molde de la paciencia. Si usted no es una persona con mucha paciencia, empiece a hacer el molde de la paciencia. Esto se parece, perdón, pero no es. Se parece, pero no es. Como alguien dijo, parecido, pero no igual. Se parece al cinismo, pero no es cinismo. Es hacer el molde. Por ejemplo, usted que no es paciente, este es el ejemplo que tengo aquí. Haga el molde, es decir, aunque a usted no le gusta escuchar, escuche. Haga un esfuerzo y escuche. Y después de escuchar, ore en favor de esa persona que le hace perder la paciencia. Ore por ella. No tiene ni una gana de orar por ella, pero ore. Tercera cosa, haga comentarios agradables y bondadosos de esa persona. Aunque no la encuentre muy bonita, diga, pero qué linda que se ve la hermana. Aunque por dentro diga la vieja fe, no.
Por eso yo decía, esto es bien parecido al cinismo, pero no es cinismo, es hacer el molde. Aunque usted no sienta ninguna gana de hablar bien de esa persona, haga un esfuerzo y hable bien de ella. Y después estas cosas, el saber, el escuchar, el orar en favor de ella, el hacer buenos comentarios. Después, esas cosas, únalas con los clavos de la fe. El Señor es todopoderoso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aunque a usted le parezca que nunca va a tener paciencia, sabe usted que al fin y al cabo, si une todo eso con los clavos de la fe, usted va a terminar siendo una persona muy paciente. El creyente, en realidad, solo puede hacer moldes. Porque el creyente no puede producir paciencia. Tampoco puede producir amor. No puede producir bondad. Todo eso lo hace Dios. Dios es el que puede llenar esos moldes con verdadero amor, con verdadera paciencia, porque Él puede producir amor y Él puede producir paciencia. Concluyo, porque está fallando el piuque. Comencemos a caminar hacia la santidad, andando en el Espíritu y por la fe construyendo los moldes que sean necesarios para ello. No sé cuántos moldes va a empezar a construir a partir de esta noche, pero empiece a construir moldes y deje que Dios los llene. El último versículo que hemos leído dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Este versículo es una tremenda promesa para el creyente. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará la victoria. Paso a paso. Hábito sobre hábito. Paso a paso. Dios nos dará la victoria. Si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos esclavos de la carne. La ley aquí es símbolo de carne. Si somos guiados por el Espíritu, no estaremos esclavos de la carne. Que el Señor les bendiga, para que comencemos a andar en el camino de la santidad. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Les invito a ponerse de pie y glorificar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga a todos en esta tarde.